Entonces, Ahora sí, Ahí Se apareció. aparece. Ahí apareció. va a aparecer. pero acaba de aparecer, ¿cierto? Pues qué Sí, raro. acaba de Yo aparecer. eso recién. Ya, qué raro, ya. Bueno, gracias. Ya, entonces se perdió todo lo anterior porque yo había apretado el botón de grabar, pero no me di cuenta que no estaba grabando. Ya, me faltan igual como 6 personas que voten, o esos son no saben o responden. Te hacer una pregunta. ¿Dónde Sí. sube las clases? Las clases están en YouTube, hay un canal de YouTube, Ah, ya. sí. Creo que está hasta antes de la semana pasada. Momento Ya, gracias. integral. Se asustaron con la integral, parece que no habían venido el lunes algunos. Ya. Ok, entonces, bueno, dejemos eso un poco atrás y terminemos el problema, ¿cierto? Vamos a dejar la votación, voy a terminar la votación, a pesar de que no todos han votado, pero nos quedó un 23% por la barra y un 77% por la partícula. Tenemos una mayoría por la partícula. Vamos a ver si la solución de consenso y democrática resulta ser el problema, la respuesta al problema. Entonces ahora resolvamos el problema. La barra tiene largo L, ¿cierto? Y está inicialmente en reposo a una altura h del suelo, ¿ya? Perdón. A una altura L del suelo también, ¿o no? ¿Definimos la altura? Bueno, sí, en realidad el nivel, vamos a decir que el nivel de energía potencial gravitatoria de referencia va a estar a una distancia L, ¿ya? Por lo tanto, esto ya lo habíamos hecho, ¿no? Va a haber una energía inicial potencial gravitatoria que va a ser igual a ¿cuánto? A mg por L, y va a haber una energía final gravitatoria que va a ser cuando la barra esté pasando por la vertical. No va a ser cero en este caso, porque básicamente la barra va a haber bajado, pero el centro de masa va a haber bajado solamente en L medios, ¿sí? El centro de masa, a diferencia del centro de masa de la partícula, el centro de masa de la barra solamente va a descender L medios. Así que la energía final gravitatoria es mg por L medios, ¿sí? Y la energía cinética de la barra inicialmente es cero porque está en reposo, y en la situación final va a ser un medio de la masa, perdón, nada que ver la masa acá, un medio del momento de inercia en torno al eje de rotación por la velocidad angular de la barra. ¿Ya? Y el momento de inercia en torno al eje de rotación lo calculamos, y el momento de inercia en torno al eje de rotación era 1/3 de m por L cuadrado. ¿Sí? Así que, basado en este análisis de energía, entonces ahora sí podemos concluir que no hay fuerzas no conservativas en este sistema. Estamos despreciando, por ejemplo, ¿dónde podría haber una fuerza no conservativa? El con el roce, ¿Dónde? roce con el aire. El roce con el aire es una. La otra podría ser el roce en el pivote, ¿cierto? Estamos despreciando esos roces. Estamos suponiendo que el sistema es perfectamente conservativo. Y en ese caso, el cambio de energía mecánica es cero. Y por lo tanto, la energía mecánica inicial es igual, tiene que ser igual a la energía mecánica final. ¿Ya? Y de ahí, entonces, obtenemos lo siguiente, que mg por L medios es igual a un medio de 1/3 de ml cuadrado por omega cuadrado, ¿sí? Ese medio se va con esto, esa L se va con esta, ese M se va con eso, y nos queda que omega cuadrado es igual a 3G partido por L, con lo cual omega es igual a raíz de 3G partido por L. ¿Sí?
¿Cómo se compara este omega barra con el omega partícula? ¿Cuánto habíamos calculado para omega partícula? Creo que era 2G, creo. Veámoslo. 2G partido por L. ¿Qué onda? ¿Qué sucedió? ¿Por qué todos se equivocaron? No todos, pero el 73%. La barra va más rápido que la partícula. ¿Por qué? ¿Alguien que votó por la barra que quiera defender su votación con argumento? Sí, profe. Yo me acordaba que lo había dicho. Ya, pero ya, ese es un argumento de autoridad. Ah, bueno. Lo dijo el profesor. Bueno, lo discutimos igual, lo discutimos un poco la clase pasada, y la situación es la siguiente. En el caso de la barra, no necesitamos que la barra, ¿cierto?, desarrolle todo el potencial, porque hay un montón de puntos de la barra que van a bajar bien poquito, ¿ya? Entonces, van a acelerar rápidamente porque no necesitan bajar tanto, ¿ya? No necesitan transformar tanto potencial gravitatorio para ir rápido, porque están más cerca del eje de rotación. La masa no está concentrada en el eje de rotación en este caso, ¿sí? Así que es más fácil de alguna forma acelerar a la barra porque el centro de masa está un poco más cerca del eje de rotación en el caso de la barra que en el caso de la partícula. ¿Cuál sería la comparación más, si uno quiere, más justa? Quizás sería compararlo con una barra que tuviera 2L, ¿cierto? Eh, esta barra que está aquí, que tuviera 2 veces el largo, pero que tuviera la masa m, ¿sí? Y entonces en ese caso el centro de masa estaría a la distancia L y la masa sería m, así que en este caso el cambio de energía sería exactamente el mismo, ¿sí? ¿Cómo sería en este caso la respuesta? Bueno, es súper fácil porque lo podemos calcular al tiro. Este es la velocidad angular de la barra cuyo centro de masa está L medios, ¿sí? Así que en este caso nos basta con multiplicar por 2L nomás, acá. ¿Ya? Y en ese caso, entonces, el W de la barra sería 3 medios de G partido por L. ¿Sí? Y en este caso, la barra llegaría más lento que la partícula, por un poquito. ¿Ya? Aquí sería 1,5, raíz de 1,5 por G partido por L, y en este caso sería 2. Así que quizás esta es la comparación más precisa, porque el centro de masa estaría a una distancia m y no en el caso de la partícula sola, en que estamos comparando un sistema que tiene su centro de masa a una distancia L con un sistema que tiene su centro de masa a una distancia L medio nomás. ¿Ya? No es tan fácil hacer el experimento en la casa como para poder hacerlo, porque habría que encontrar una barra y una partícula que esté a distancia m. ¿Ya? Así que, bueno, de estos problemas así hay muchos, ¿ya? Hay muchos problemas que se pueden resolver con trabajo y energía, y espero que en la auxiliar los veamos. En la auxiliar vamos a ver esos problemas. Ok, y aquí voy a dar por terminado esta parte de la materia, ¿ya? La materia de trabajo y energía la vamos a dar por terminada acá, ¿ya? Así que aquí voy a poner una pausa.
Y vamos a empezar con algo distinto. Y entonces ahora nos toca hablar, como ya introdujimos los sólidos rígidos, en este curso en particular no vamos a ver la dinámica de los sólidos rígidos, pero sí vamos a ver estática del sólido rígido. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Básicamente significa cuáles son las condiciones que tiene que existir para que un sólido rígido esté en reposo. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que en el caso de una partícula, solita, las condiciones para que esa partícula esté en reposo están dadas por las leyes de Newton, ¿cierto? Y básicamente consisten en que la sumatoria de fuerzas sobre la partícula sea igual a 0 y que también su velocidad sea igual a 0. ¿Alguna otra? Si yo les digo que una partícula está sujeta a fuerzas externas cuya suma total es 0 y que además su velocidad es 0, ¿hay alguna posibilidad de que esa partícula no esté en reposo? Sí, si cambiamos el sistema de referencia. Si cambiamos el sistema de referencia, claro, si nosotros miráramos esa partícula desde un sistema de referencia que estuviera viajando a una cierta velocidad respecto a la partícula se estaría moviendo. Exacto. Así que quizá Sí, uno debiera ser más explícito y decir que la partícula está en reposo respecto del sistema de referencia que estamos considerando. ¿Sí? No damos la posibilidad de cambiar ese sistema, sino que la velocidad es 0 respecto de ese sistema en el que estamos midiendo la fuerza y que estamos mirando a la partícula. ¿Ya? Así que no permitimos el cambio del sistema de referencia. La pregunta es, ¿será posible definir una cantidad de leyes, ¿cierto?, similar, pero ahora en el caso de un sólido rígido? ¿Ya? Y la pregunta es pertinente porque supongamos un ejemplo bien sencillo. ¿Ya? Supongamos que tenemos como un balancín, un tablón que está apoyado, en ese pivote, ¿cierto? Supongamos que ese tablón está apoyado en el pivote y en el pivote, por ejemplo, está ejerciendo una fuerza normal al tablón. Por otro lado, la gravedad está actuando sobre cada pedazo de la partícula. O uno podría dividir este tablón en pequeños pedacitos y en cada pedacito estaría actuando la gravedad. ¿Ya? Y entonces uno diría, bueno, la sumatoria de las fuerzas externas corresponde con la normal y la fuerza de gravedad. ¿Sí? Y esa sumatoria podría ser 0. ¿Ya? Y nosotros podríamos tener que sumatoria de fuerzas externas fuera igual a 0. Podría ser una condición. Después podríamos suponer que también que la barra está en reposo y que B es igual a 0. La pregunta es si eso es suficiente para garantizar que este sistema no se va a mover. Ya, este es un ejemplo, ¿cierto? En este ejemplo pareciera ser suficiente. Pareciera ser suficiente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que yo le agregara dos fuerzas iguales y contrarias? Por ejemplo, F0 ahí y F0 acá. La normal no va a cambiar, ¿ya? Porque la normal va a tender a compensar esta sumatoria de pequeñas fuerzas de gravedad. Y las fuerzas externas son iguales y contrarias, F0. La pregunta es, ¿este sistema va a estar en reposo? No. No suena como que vaya a estar en reposo, ¿cierto? Porque intuitivamente lo que uno piensa es que si es que uno le aplica una fuerza acá y una fuerza acá, el sistema va a comenzar a rotar. Va a rotar así, ¿cierto?
a pesar de que la sumatoria de fuerzas sobre el sistema es 0. ¿Sí? Entonces, aparentemente, el hecho de que la sumatoria de fuerzas sobre un sólido rígido sea 0 no es garantía de que el sólido rígido vaya a permanecer estático. Este es un contraejemplo, ¿cierto? Un contraejemplo bien sencillo de que sumatoria de fuerza igual a 0 no asegura que el sistema no vaya a tener aceleración y que su velocidad no vaya a ser 0. Claro, la velocidad del centro de masa probablemente va a seguir siendo 0, porque el centro de masa está ahí, pero cada partícula individual se va a mover y eso va a hacer que necesariamente el sistema no esté en reposo. Entonces nos falta como otro concepto para poder estar seguro de que este sistema no se va a mover. ¿A alguien se le ocurre cuál es ese concepto que falta? ¿Torque? Aquí entra el famoso, aparece el torque de manera natural, ¿ya? Y el torque es la capacidad que tiene una fuerza de hacer girar a un sólido rígido, ¿sí? Y en este caso, si ustedes se fijan, depende de donde yo aplique la fuerza. Por ejemplo, este ejemplo sigue siendo un ejemplo estático. Si yo pusiera las dos fuerzas acá sobre el pivote, ¿cierto? Si yo pusiera F0 así y F0 así sobre el pivote, de alguna forma, ahí no importaría. El sistema seguiría siendo estático, ¿sí? Se anularían las fuerzas, pero tampoco habría rotación, porque yo estaría aplicando las fuerzas justo en el pivote. Es el hecho de que yo salgo del pivote con la fuerza lo que empieza a hacer que esa fuerza sea capaz de hacer rotar el sistema. Así que hay algo acá que tiene que ver con la fuerza, pero no solo tiene que ver con la fuerza, sino que tiene que ver como con el lugar donde yo aplico la fuerza respecto de el lugar en donde el sólido podría girar, ¿ya? Y ese giro entonces en torno a un cierto punto involucra de alguna forma la fuerza, pero también la distancia de esa fuerza respecto del eje de rotación, ¿ya? Y a esa distancia de la fuerza respecto del eje de rotación se le llama el brazo de la fuerza. Entonces aparece un concepto primero, que aparece el famoso brazo de la fuerza. Y fíjense que en este ejemplo, de nuevo, estamos haciendo un puro ejemplo, después vamos a generalizar. En este puro ejemplo, el brazo de la fuerza, si es positivo, entonces yo puedo conseguir hacer girar el sistema. Si el brazo de la fuerza es 0, es decir, si es que yo aplico la fuerza sobre el pivote, entonces yo no lo consigo hacer girar el sistema y por lo tanto el sistema sigue siendo estático. ¿Ya? ¿Y por qué querría yo estudiar la estática de los sólidos rígidos, por ejemplo? Bueno, no es que nosotros vayamos a entrar en ese detalle, pero básicamente, toda la ingeniería estructural, la ingeniería civil estructural, la construcción de edificios y de puentes y de caminos, se sustenta en que las cosas se queden quietas, ¿cierto? En que estos sólidos rígidos sean estáticos. Y por lo tanto, la estática del sólido rígido es como media fundacional para la ingeniería. Para la ingeniería civil, diría yo. Para otras ingenierías también es importante, todas las ingenierías que tienen algo de construcción involucrado, mecánica, no sé, civil química. En general uno no ve mucho de eso en todo caso en las otras ingenierías, salvo en mecánica. Pero la estática del sólido rígido es fundamental y por eso la vemos ahora y no después, ¿ya? Entonces, antes de seguir con la dinámica del sólido rígido, tenemos que introducir un poco de matemáticas adicionales, y esa matemática es la matemática del producto vectorial. ¿Ya? Eso no lo hemos visto todavía, y entonces eh, déjenme decirles de qué se trata el producto vectorial. Tenemos dos vectores, ¿cierto? A y B, y se define el producto vectorial como una operación entre A y B,
tal que A cruz B nos entrega un resultado C, que es un vector también. Por eso se le llama producto vectorial, porque antes habíamos visto el producto escalar, que era A punto B, y eso era igual a C, y eso era un escalar. ¿Sí? En cambio, esto de acá es un vector. Así que es una propiedad interna de los vectores, en el sentido de que si yo tomo un vector, tomo otro vector, lo multiplico cruzado, hago el producto cruz de estos vectores, o el producto vectorial de estos vectores, obtengo como resultado ahora un vector. ¿Ya? Y entonces, déjenme definir el torque antes de definir el producto cruz. ¿Ya? El torque de una fuerza es el brazo de la fuerza, producto cruz, la fuerza. Donde el brazo es este vector tal que apunta desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza. ¿Sí? ¿De qué fuerza? De esa fuerza. Así que es el torque de una fuerza. ¿Ya? El torque de una fuerza, porque es el torque de esta fuerza F y el brazo corresponde a esa fuerza. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener varias fuerzas externas actuando sobre mi sistema. Supongamos que tengo una barra apoyada de un pivote, ¿ya? Y la estoy amarrando con una cuerda, por ejemplo, acá, que podría ser una tensión, y también podría ser que yo le tuviera un peso colgando acá, como que le cuelgo una masa M ahí. Y esto podría ser una pregunta de control, ¿cierto? Supongamos que esta es una barra de masa M y largo L. Yo le cuelgo ahí a una distancia L medios, le cuelgo una masita M. La pregunta es cuánto vale la tensión de la cuerda, tal que el sistema está en reposo. ¿Sí? No me basta solo con hacer la sumatoria de fuerzas, tengo que calcular los torques, ya vamos a ver por qué. Pero en particular, el torque, por ejemplo, de la tensión va a ser con respecto a este brazo, que va a ser, supongamos que está a una distancia D, y el torque de esta fuerza va a ser respecto de este otro brazo, que va a ser simplemente L medios. L medio apuntando en la dirección, en este caso, la dirección I y J. Los brazos van a ser en la dirección I, ¿ya? Y son vectores. Y las fuerzas están en la dirección J en general, en este ejemplo. Y entonces, el torque se define como el brazo producto cruz la fuerza. Así que el torque es un vector, porque es el resultado de esta operación, que no hemos definido todavía, y entonces ahora vamos a definir. Sean A y B vectores. El vector C, tal que es el resultado de A cruz B, es un vector que cumple con las siguientes características. C es perpendicular al vector A y al vector B. Es perpendicular a los dos vectores, ¿sí? Y su módulo, es decir, la magnitud del vector C, es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno del ángulo gamma, tal que el ángulo gamma es el ángulo más pequeño entre los vectores A y B. ¿Ya? Entonces, son esas dos condiciones, si ustedes quieren, para encontrar el vector C. Entonces, el vector C es un vector cuya dirección es perpendicular a A y B. ¿Ya? Uno podría decir entonces que el vector C es un vector normal al plano en el que se encuentran los vectores A y B. ¿Sí? Si A y B están, A es un vector, B es otro.
Uno siempre puede dibujar estos vectores así. Por ejemplo, ese podría ser el vector A. Este podría ser el vector B. Esos dos vectores van a estar contenidos en un plano, ¿cierto? Están contenidos en ese plano. Al vector C no le queda otra opción que ser un vector perpendicular a este plano. ¿Sí? La pregunta es si apunta hacia arriba del plano o hacia abajo del plano. Eso lo veremos, ¿cierto? Vamos a ver. Claro, claro, esas son las dos condiciones, pero estas dos condiciones todavía no determinan nuestro vector. Ya vamos a ver por qué. Y entonces, por ejemplo, el ángulo... No entendí lo de gamma e igual a en vector A, vector B. No he dicho que gamma es igual al vector A por el vector B. O sea, no por la coma, no entiendo qué significa esa definición o lo que dice ahí. En esta línea de acá, No, al fondo. O sea, la última línea roja. la última línea roja. Eso. Gamma es el ángulo entre los vectores A y B. ¿Ya? Eso lo Ah, podríamos poner así si ustedes quieren. Como ya. el ángulo, en realidad es el ángulo mínimo, ¿ya? Porque uno también podría ser tramposo y decir, bueno, eso también es el ángulo entre los vectores A y B, ¿ya? Pero en realidad es el ángulo más pequeño entre los vectores A y B. Ya. Eso es gamma. Y entonces, supongamos que este fuera nuestro ejemplo, que A y B son vectores, y entonces ahora tenemos que encontrar el vector C. Sabemos que el vector C va a tener magnitud. Ya tenemos definida la magnitud del vector C. La magnitud del vector C es la magnitud del vector A, que estaría conocida por nosotros, por la magnitud del vector B, por el seno del ángulo que forman. Ahora, también tenemos que asegurarnos que el vector C sea perpendicular a A y a B, ¿ya? Y si el vector C es perpendicular a A y B, entonces quiere decir que vive en esta línea de acá, ¿sí? Vive en esta línea de acá. Y tiene una magnitud A por esta cantidad. Entonces, en realidad, el vector C podría ser esto de acá, o también podría ser ese de acá, ¿ya? Suponiendo que ambos vectores tienen una magnitud A por B por el seno de gamma. Cualquiera de los dos podría ser. ¿Cómo decidimos cuál de las dos direcciones es la correcta? Ya, y aquí aparece una cosa que se llama la regla de la mano derecha. ¿Ya? Entonces, yo no sé, yo aquí necesito mostrarles mi mano derecha. Acá está mi mano derecha. ¿Sí? No la pueden hacer con la mano izquierda. Porque si la hacen con la mano izquierda está todo malo en el control. ¿Sí? Y está todo al revés, todos los signos malos. ¿Ya? Es la mano derecha. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno? Lo que hace uno es, uno toma esta parte de acá, la parte que está como el dedo que está entre el pulgar y los demás, ¿ya? Que vendría a ser el dedo, ¿cómo se llama este dedo? Meñique, corazón. ¿Índice? El índice, pues. El índice, ya. Uno toma el dedo índice de la mano derecha y lo pone a lo largo del vector A, que sería el primer vector, y después mueve la mano, así como girando, hacia el vector B. Esto en Zoom no funciona, chicos. ¿Ya? Porque en realidad yo quisiera que ustedes vieran mi mano, pero que ustedes vieran el vector A acá. ¿Ya? A ver, supongamos que el vector A está en mi dedo índice, ¿cierto? Y el vector B es este lápiz que tengo acá. ¿Sí? Entonces yo lo que quiero hacer es mover el vector A hacia el vector B, y dependiendo de hacia dónde apunta el pulgar, es la dirección del vector resultante, que es el producto cruz de los dos vectores. Entonces, la regla de la mano derecha me... Profe, ¿eso da el sentido del Eso, vector C? eso da la dirección o el sentido del vector C. Ya la magnitud ya la sabemos, ¿cierto? Pero nos queda la duda, porque la regla 1 dice que es perpendicular, pero no dice en qué sentido.
La regla 2 nos da la magnitud, ¿ya? Y la regla 3, entonces, vendría a ser la regla de la mano derecha. ¿Ya? Entonces, Profe, voy a dibujar una mano derecha. y matemáticamente, ¿cómo se puede saber el sentido así como, no sé, si es que no se pudiese usar la mano derecha o algo así? Good question. Porque debe poderse, no creo que... No puede ser tan poco rigurosa esta matemática, ¿cierto? De que involucre mano. ¿Qué pasa Profe, si hay un extraterrestre que no tiene mano? y en un control yo le puedo poner al ayudante, esto yo lo vi gracias a mi mano derecha, ¿cómo le justifico esto? Eh, ya van a ver que en realidad cuando uno está en la prueba, o sea, no, ustedes no van a ver, no ven a sus compañeros. Po. Cuando uno tiene un control de esta materia y están todos haciendo la prueba, está toda la gente así, ya en la sala. Y uno no justifica, o uno se equivoca o no se equivoca nomás, ya está bueno o está malo. Ya. Definitivamente que hay una manera matemática de hacer esto, ¿ya? Y entonces lo que uno hace, y aquí esto es materia, pero lo estoy pasando lento porque en realidad aquí vienen, estas son todas las complicaciones que hay con esta materia, tienen que ver con la mala elección del sistema de coordenadas que uno está ocupando para resolver los problemas, ¿ya? Y entonces, supongamos que nosotros tenemos nuestro sistema, y ahí yo estoy siguiendo, les estoy mostrando este ejemplo, ¿cierto? De una barra que tiene masa M y largo L, que está pivoteando en torno a ese punto, por ejemplo, y que está colgando del techo desde una cuerda, y que tiene colgado acá una masita M. ¿Ya? Supongamos que ese es nuestro problema. Y me piden, por ejemplo, calcular los torques de las fuerzas externas. ¿Ya? Entonces, lo que uno debería hacer es decir, lo primero que uno tiene que hacer es darse un sistema de coordenadas. Y el sistema de coordenadas que uno se da es muy importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente lo que uno quiere es que el sistema de coordenadas tenga incluido dentro la mnemotecnia para poder calcular el producto cruz de manera matemática. ¿Ya? Y ya les voy a mostrar por qué eso es así y cómo es que uno hace eso para que entonces en el sistema de coordenadas las cosas queden bien de una vez. Si yo me doy acá un vector unitario y después me doy un vector unitario jk, el tercer vector unitario yo lo podría elegir de esa manera, k, por ejemplo, o lo podría elegir de esa manera. También lo podría elegir k. La pregunta es, ¿cuál de los dos elijo? Bueno, lo que tengo que hacer es lo siguiente, es elegirlo de tal manera que I cruz el vector J me den el vector K. De esa forma, el vector K cruz el vector I me va a dar J, y el vector I cruz J me va a dar K, y si voy en la dirección contraria, me va a dar los vectores en negativo, ¿sí? Porque ustedes ya verán que si A cruz B es C, entonces B cruz A es menos C, ¿sí? Volvamos a nuestra regla de la mano derecha. Todavía no estoy siendo matemático, pero no importa. Si yo hago la regla de la mano derecha al revés, fíjense, tengo que poner el vector B ahora en mi dedo. Ah, maldición. Maldición. Siempre enseño mal la regla de la mano derecha yo. El dedo índice no tiene nada que ver, ¿ya? No es el dedo índice, es la mano completa, ¿ya? Porque si no sería la regla del dedo índice, ¿ya? Pero es la regla de la mano derecha, es la mano completa la que tiene que ir apuntando en el primer vector, ¿sí? Entonces, A cruz B está bien, ¿cierto? A cruz B y la mano gira hacia B, entonces la dirección del vector es hacia abajo. Y cuando hago B cruz A, pongo la mano derecha a lo largo de B, hago girar B hacia A, y entonces ahora el vector es el mismo, pero tiene la misma magnitud el vector, ¿cierto? Porque es
A por B, módulo de A por B por el seno, el mismo ángulo, pero la dirección es la contraria. Y entonces se dice que el producto cruz entonces es anticonmutativo. ¿Sí? Porque A cruz B es C, pero B cruz A no es C, sino que es menos C. ¿Sí? Y entonces cuando uno elige los vectores, acá, yo elijo los vectores de mi sistema de coordenadas, lo hago de tal forma que I cruz J sea acá. Si yo quiero que I cruz J sea acá, ¿cuál de los dos tengo que elegir? Entonces, elijo el que va hacia adentro de la... Ups, ¿qué estoy haciendo? Se me cambió el bitpaper. Entonces, si quiero que I cruz J sea acá, ¿qué hago con K? Elijo K yendo hacia adentro de la pantalla o saliendo de la pantalla. Profe, no ¿Saliendo? entiendo la diferencia entre saliendo y entrando. Este es saliendo, este es entrando y este es saliendo. Tengo esas dos posibilidades de elegir K. ¿Y uno elige la que más le acomode? Según yo, No. ya, y esta es la mnemotecnia, pero yo les juro que yo no he visto otra mnemotecnia. Entonces, no quiero decir que esta es mi mnemotecnia. Yo digo que esta es la mnemotecnia, para aprenderse esto. Uno lo tiene que elegir de tal forma que I cruz J sea K y no menos K, que K cruz I sea J, y cuando uno vaya en esa dirección, en la dirección de los punteros del reloj, entonces los vectores sean positivos. Y cuando uno haga ahora el producto de los vectores unitarios al revés, entonces uno obtenga los vectores en el negativo. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuál elijo? ¿El que está entrando a la pantalla o el que está saliendo de la pantalla? El que sale. El que sale, el que entra. ¿Quién da más? ¿Cuál era la pregunta? El que sale, sí. Casi da como para hacer otra votación, ¿cierto? Profe, ¿cuál era la pregunta? Estaba preguntando por el chat. La pregunta es, yo definí mis vectores I unitario y J unitario, y son perpendiculares, todo bien, ¿cierto? Pero la motivación de por qué necesito elegir un vector K es la siguiente. ¿Ya? Yo voy a tener el brazo, ¿cierto? De esta fuerza, y voy a tener la fuerza. Cuando yo calcule un torque ahora, tengo que hacer este producto cruz. Tengo que hacer el brazo cruz la fuerza. Por lo tanto, el torque va a ser un vector que no va a estar en el plano de IJ. ¿Todos ven eso, no? El torque no va a estar en el plano IJ, sino que el torque va a ser un vector que va a apuntar perpendicular a esos dos vectores. Va a estar en el plano, va a estar en la dirección de K unitario. Va a estar en K unitario, ya sea yendo hacia adentro o yendo hacia afuera, pero yo quiero tener bien clara cuál es la dirección que yo considere positiva en este caso. ¿Sí? Ya, entonces la pregunta es, ¿cómo elijo el K de tal forma que yo tenga una mnemotecnia para seguir durante cuando yo quiera resolver un problema, básicamente, porque no me quiero equivocar de signo? ¿Sí? Y entonces la mnemotecnia es que I cruz J tiene que ser igual a K, positivo. Y entonces si es que yo elegí I así y J así, entonces yo tengo que elegir K saliendo de la pantalla. De tal forma que I cruz J es K. Ya, esto es raro hacerlo en Zoom, porque cuando yo lo hago en la pizarra, ustedes están viendo la pizarra detrás mío, pero en Zoom ustedes me ven a mí y ven la pantalla. No sé si se logra el mismo efecto, pero yo estoy mirando así.
De más que quizás se ve invertido, entonces. Se ve Profe, invertido, claro. Es como Profe. Sí, súper profe, se ha absurdo. invertido. Yo creo que deben haber hartos videos en YouTube. Quizás Sí, si el profe lo hace con la mano izquierda, lo vemos bien, pues. Si lo hago Y con para la el otro mano lado. izquierda. Y para el otro Claro, lado. no, Con la izquierda no se la puede cámara decir. en zoom Oh, para no, que no se pensé vea que, derecha e no izquierda. pensé que íbamos a tener este problema, si no habría preparado una pizarra o algo. Ya, creo que puedo hacer algo. Puedes Démonos buscar un video en sí, YouTube no, voy a poner una y pizarra y démonos 5 minutos. ¿Ya? 5 Ya. minutos. Yo no lo hubiese cubierto ahí. Oh, yo estaba en la esquina, tenía una de vida, me daba. No sé por qué no me disparaste, tenía uno de vida y yo hace como media hora. Pero sí. Estas cosas y yo he mandado 2 veces. ¿Te apagó el aire? ¿Ah? ¿Y lo apaga ella? Oh, qué cabrón, tenía 23. Mute, 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 mute. Te coloca más atención. ¿Me ven, chicos? Sí. Sí, sí, ¿Me profe. escuchan o no? Sí. Sí, Ajá. sí se escucha bien. ¿Sí me escuchan? Sí se escucha bien. Ya no sé si ven la pizarra, yo creo que no la ven tanto. Sí, igual Pero- sé. Ah, el dibujo grande y era. A lo grande no. Ya lo voy a hacer súper grande. Y en una de esas va a quedar al revés, así que en una de esas no vamos a sacar nada, pero Lo podemos buscarlo en YouTube, yo creo. sí, un intento. Un intento. Ya, entonces, Hola. la Fran. Hola, Fran. Hola, Fran. Hola, Fran. Hola. Buenas ¿Cómo me tardes. giráis la pantalla? Ah, ya. Ah, no veía que se puede hacer eso. Se puede girar la pantalla.
refleja mi video, no refleja el video. Es que quizás sí quiero que lo reflejen o no. Porque entonces ahora... Ah. ¿Cómo le ven? No. Es al revés. Es que, profe, parece que esa función es para que usted se vea como al revés, pero Sí, igual nosotros la vamos a seguir viendo igual. como que, claro, quizás nos pregunta como para qué lado vemos algo que usted Ah. nos muestra y ahí cacha cómo se ve. Porque Sí. creo que es así, con lo que decía el Mati. Ya, sí. Lo otro es que necesito poner mi video grande porque necesito verme Pero yo. nosotros si apretamos en su cámara se nos pone su video en grande, en vez de la pizarra. O sea, Claro, del... claro, sí, sí. Ustedes sí lo pueden hacer. Ah, ahora yo lo veo bien ahí, po. Los Sí. veo, los veo bien. Sí, Sí, lo sí, veo se ve. bien. Se ve bien, se ve bien. Me Se ve bien. Ya, buena. Entonces, era como decía la Fran. ¿Me voy a traer juguito? Ya, entonces, K o K, ¿cierto? Esas son las dos posibilidades. Y tengo I ahí en esa dirección y tengo J acá. Si yo hago, ahora sí van a ver mi regla de la mano derecha. Si yo hago I así, I cruz J es K saliendo hacia afuera de la pizarra. Y por lo tanto, elimino la posibilidad de que ese sea el resultado de I cruz J. ¿Ya? Y entonces, continúo con mi mnemotecnia. I cruz J es K. Y K cruz I debiera ser J. ¿Ya? Y aquí, entonces yo me paro acá ahora. Ven mi mano, esa es K, K cruz I es J hacia arriba. ¿Sí? ¿Lo puede hacer de nuevo, profe? De nuevo. I cruz J es K. Y K va saliendo de la pizarra. Eso me permite eliminar ese como posibilidad. K entrando a la pizarra no va. Es K saliendo de la pizarra. Y fíjense que cuando yo hago eso, inmediatamente K cruz I es J positivo. Y si lo hago al revés ahora, supongamos que yo quisiera hacer I cruz K. Si yo hago I cruz K es un vector que apunta hacia abajo ahora. Entonces, I cruz K, un vector que apunta hacia abajo, quiere decir que apunta en la dirección menos J. Y si yo hago K cruz J, K... Entonces, si yo hago K cruz J, sería K cruz J, ¿cierto? K cruz J. Raimi, no repitas. Es un vector que va en la dirección contraria y unitario. ¿Sí? Entonces, si yo voy en esa dirección de este círculo, I cruz J es K, K cruz I es J. Si voy a la dirección contraria, I cruz K es menos J, J cruz I es menos K. Y eso es. Entonces, vamos a volver a nuestra pizarra. Volvemos a la pizarra. Están viendo la pizarra del bit paper, ¿cierto? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí. Ya. Esa es la mnemotecnia, entonces, ¿ya? Y la mnemotecnia funciona para poder resolver los problemas, como les digo, porque uno ahora mantiene ¿estamos grabando o no? Sí. Sí, profe, sí. Mantiene esta mnemotecnia, ¿ya? Y las cosas dan solas, de alguna forma. Pero lo que uno tiene que asegurarse es no equivocarse al elegir el sistema de coordenadas. Esa es la cosa. O sea, ustedes tienen que, lo primero que tienen que hacer en el problema prácticamente es elegir el sistema de coordenadas, ¿ya? Y quedar súper ordenados respecto de cómo van a hacer los vectores I, J y K. De nuevo, si por ejemplo, supongamos que ustedes dijeran, ok, no, yo quiero que el vector I sea para arriba, ¿ya? Y ese sea el vector J, supongamos. Si eso es así, entonces, de nuevo,
regla de la mano derecha, I cruz J tiene que ser el vector K ahora hacia adentro. ¿Ya? Y si eso es así, está todo bien, porque entonces, de nuevo, K cruz I es J, ¿cierto? Y al revés, I cruz K es menos J, y entonces se respeta esa mnemotecnia. Profe, Sí, ¿el torque era brazo por fuerza o fuerza por brazo? No. es el brazo por la fuerza, y ahí eso también Ah, ya, brazo importa, por fuerza. porque, Ya. porque si no fuera, si fuera al revés sería con un signo menos, ¿cierto? Así que también importa. O quizás, claro, podría ser solo una definición. No estoy seguro que para la estática sea tan importante. Ya, entonces, bueno, lo obvio, ¿cierto? Es que en ese caso I cruz I, ¿sí? Un vector cruz sí mismo, ¿cierto? Es 0, ¿ya? Y la razón es que no hay un plano, ¿cierto?, que contiene a estos dos vectores, sino que es una sola línea y está indefinido el vector cruz sí mismo. Así que, y además el ángulo entre un vector y sí mismo es 0. El seno de 0 es 0, así que es 0 en realidad. El vector 0 es el vector unitario cruz sí mismo. El vector I, entonces, cruz el vector J, es un vector K. El vector K cruz el vector I es el vector J. Y al revés, el vector J cruz el vector I es el vector menos K. Y el vector I cruz el vector K es el vector menos J. Ya, entonces ya vimos la propiedad anticonmutativa, ¿cierto? Y la aplicamos a estos vectores unitarios. Otra propiedad es que el producto cruz es distributivo, ¿ya? Entonces, si yo tengo A cruz B más C, el resultado de este producto es simplemente A cruz B más A cruz C. ¿Ok? Y con estas dos propiedades, con la propiedad anticonmutativa y con la propiedad distributiva, uno se puede poner un poco más matemático, como me habían pedido, profe, pero ¿qué onda la regla de la mano derecha? ¿Cómo puede ser todo tan poco riguroso? Ya, no es necesario hacerlo poco riguroso. De aquí en adelante uno se puede independizar de eso. Uno debería demostrar esta propiedad, ¿cierto? Yo llegué y la puse acá, pero uno podría demostrar esta propiedad. Básicamente, la demostración tiene que ver con que la suma de los dos vectores va a sumar por componente, ¿sí? No sé si hacer esa demostración. No tenemos tiempo para hacer la demostración, chicos, ¿ya? Pero es una demostración muy simple que el producto es distributivo. Y entonces, bueno, supongamos que uno tiene dos vectores y tiene los vectores A y B, ¿ya? Si yo tengo el vector A, que podría yo escribirlo así, ¿cierto? Como A sub X según Y más A sub Y según J más A sub Z según K. Y el vector B, que sería el vector B sub X según Y más B sub Y según J más B sub Z según K. Yo puedo hacer ahora, entonces, el producto cruz del vector A cruz el vector B aplicando distributividad, ¿sí? Y entonces yo escribo así. Escribimos el vector como una multiplicación cruz de dos trinomios, ¿cierto? Entonces hago explícitamente la multiplicación de estos dos trinomios. Donde los A sub X, Y y Z son la magnitud de cada componente del vector en las direcciones X, Y, Z correspondientes. Y obviamente los vectores unitarios acompañan a cada una de esas magnitudes.
Así que si yo hago, por ejemplo, el primer término de este trinomio va a ser a sub x según y unitario, cruz b sub x según y unitario. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? 0. Vale 0. Vale 0. ¿Cierto? Así que el primer término va a ser 0. Después voy a tener un a sub x por b sub y, pero va a ser a sub x b sub y cruz j. Y cruz j es k. Así que nos va a quedar a sub x por b sub y según k. Después nos va a quedar a sub x y cruz k. Y cruz k, según nuestra definición, es menos j. Entonces nos va a quedar menos a sub x por b sub z según j. ¿Sí? Después nos va a quedar el a sub i cruz. Entonces j cruz i es menos k. Menos a sub i por b sub x según k. A sub i cruz b sub i según j, j cruz j es 0. Así que ese término no existe. A sub i según j por bz según k va a ser más a sub i b sub z j cruz k i unitario. Tercer término, a sub z k cruz i es menos j, ¿cierto? Así que nos va a quedar menos a sub z por b sub x según j, a sub z por b sub i, k cruz j. Ah, no, espérense. K cruz i es más j, ¿cierto? K cruz i es más j. K cruz j es menos i, así que nos va a quedar menos a sub z por b sub i según i, y a sub z por b sub z, eso es 0, así que nos queda un 0 ahí y no importa ese término. Fíjense que uno puede juntar ahora los términos según j, los términos según k, y los términos según i. ¿Ya? Y ordenar un poco el resultado, ¿cierto? Ordenarlo de acuerdo a sus tres componentes, y en ese caso nos va a dar a sub i por b sub z menos a sub z por b sub i según i, más, según j nos va a dar a sub z por b sub x menos a sub x por b sub z según j, más, y según k va a ser a sub x por b sub i menos a sub i por b sub x según k. Ya, esta es una manera, uno se podría tratar de aprender esto, ¿cierto? Para poder aplicarlo nomás, ¿ya? Hay otra manera de aprenderse esto, y esta es la manera más matemática, y según yo, no sé, ¿ustedes han visto determinantes de matrices o se acuerdan de eso? Yo sí. ¿Sí? Entonces, los que lo hayan visto van a entender lo que les digo, los que no, les va a sonar todo esto muy raro, pero uno también puede calcular el producto cruz como el determinante de esta matriz, en donde uno pone los vectores unitarios en la primera fila, después en la segunda fila uno pone el vector A, y en la tercera fila pone el vector B, cada uno de sus componentes, ¿ya? Y uno calcula el determinante de esta matriz. Entonces, el determinante de esta matriz es la suma de los determinantes de las submatrices, ¿ya? Y entonces, según I, va a ser el determinante de esta matriz, que es A sub I BZ menos AZ por B sub I, según I, que fíjense, es lo mismo que encontramos recién, haciendo nomás el producto cruz y distributividad. El segundo valor de determinante es según la segunda columna, y eso es con un valor negativo, porque las columnas pares, el determinante se multiplica por menos 1. Si les parece chino mandarín esto, es chino mandarín si es que uno no ha calculado nunca el determinante de una matriz, ¿ya? No es materia del primer semestre, y por lo tanto, si no lo saben, no importa,
pero para los que saben, les puede ser útil también, porque es una tercera manera de hacer el producto cruz. Y en ese caso, sumo con un negativo, quizás resto mejor. No, sumo con un negativo y lo puedo hacer al revés, ¿cierto? B sub x por AZ menos AX por BZ. Como que en el determinante se tapa la columna correspondiente y se hace el determinante de las columnas que quedan sueltas. Y eso según J, que es lo mismo que tenemos arriba, más finalmente esa de ahí, que es una columna impar, así que es simplemente AX por BI menos BX por AI según K, que es lo mismo que tenemos arriba. ¿Sí? Así que esta es la manera matemática de hacerlo, y uno dice, qué raro igual. Con esta manera matemática uno se asegura que efectivamente se cumplan las propiedades que habíamos dicho al principio, las propiedades geométricas esas, de que el vector sea perpendicular a los dos vectores originales, cuya la magnitud sea la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo por el seno del ángulo que forman, y así es. ¿Ya? Así es. Todo eso uno lo puede demostrar, pero esta es la definición matemática del producto cruz. Profe, ¿y siempre va con el signo menos? ¿En dónde exactamente? En el AI, BZ menos AZ, BI, Ah, BX. sí, resulta así con ese signo menos. ¿Ya? Así Bien. que ya uno puede demostrar también, por ejemplo, que si uno tiene un paralelogramo, ¿ya? Dado por A, vector A y vector B, ¿ya? Y uno considera, por ejemplo, el área circunscrita a este paralelogramo, ¿ya? El área del paralelogramo es el módulo de A cruz B. Ya esa es una interpretación geométrica también del producto cruz. Entonces el producto cruz es como el área de este paralelogramo que forman los dos vectores. Uno puede pensarlo también que como la magnitud del producto cruz es proporcional al seno del ángulo que forma los dos vectores, mientras más pequeño es el ángulo, más chica es esa área, y si es que los dos vectores son paralelos, el área se reduce completamente a cero. ¿Ya? Y en ese caso no hay paralelogramo, o el paralelogramo es infinitamente pequeño. ¿Ok? Y entonces volvamos a repetir nomás nuestra definición. Ahora sí, se define el torque de una fuerza como el brazo de la fuerza cruz la fuerza. Entonces, siempre el torque es respecto de algún eje de rotación. ¿Ya? Entonces, el primer ejemplo que nos pide considerar Massman es uno simple, y es el siguiente. Supongamos que tenemos una barra, ¿ya? Que está pivoteando en torno a ese punto cero, y en realidad es como una palanca, si ustedes quieren, ¿ya? Y que está horizontal, no me quedó muy horizontal. Quizás la puedo hacer perfectamente horizontal. Así. Y ahí está amarrada una cuerda, o si ustedes quieren, con una cuerda la estoy tirando con una cierta fuerza F. ¿Ya? Y, por otro lado, supongamos que yo tengo un peso acá, una masa M, que está a una cierta distancia
X del pivote. La pregunta es, ¿cuánto vale la fuerza de tal forma que esta palanca está en equilibrio? Es decir, ¿cuánto tengo que yo tirar desde el extremo de la palanca, que tiene un largo L, para que este sistema esté en equilibrio? ¿Ya? Ese es el tipo de problemas que vamos a poder resolver cuando introducimos el torque. Entonces, miremos, por ejemplo, lo primero es, uno podría decir, ¿cuánto vale el torque de la fuerza F? Bueno, el torque de la fuerza F es un vector, ¿cierto? Y calculémoslo nomás, sin que sepamos nada de nada todavía. ¿Qué les dije yo que era lo primero que teníamos que hacer cuando queríamos calcular un torque? Lo primero que teníamos que hacer era definir el sistema de coordenadas. Entonces voy a definir un sistema de coordenadas que me permita calcular el torque. J unitario va a ser así, I unitario va a ser así, y como me estoy haciendo caso a mí mismo, I cruz J inmediatamente necesariamente tiene que ser que K salga de la pantalla. Ese simbolito de ahí, ese circulito con el vector así, indica que el vector está saliendo de la pantalla. ¿Sí? ¿Cómo sería si el vector entrara a la pantalla? Uno pone así. ¿Ya? También, eso se ve, eso es como nomenclatura nomás, ¿ya? Uno también puede ser más explícito y ponerlo así, dibujarlo así como en perspectiva. Y ponerlo así. Ya, yo prefiero hacerlo así porque eso es incluso más riguroso, porque el dibujo pareciera como que, el dibujo en perspectiva, de hecho lo voy a borrar, pareciera como que en realidad acá tuviera un ángulo respecto de los otros que no fuera 90 grados. En cambio acá, uno sabe que está trabajando en el papel y que acá sale directamente hacia afuera del papel, o hacia afuera de la pantalla en este caso. ¿Ya? Y entonces, ¿cuánto vale el torque de la fuerza F? Bueno, vale el brazo de la fuerza F, y el brazo es un vector. ¿Cuánto vale el vector brazo acá? Vale L, según I unitario, cruz la fuerza. Supongamos que la fuerza F tiene una magnitud F y una dirección J. ¿Sí? Entonces, en realidad el torque de la fuerza F va a ser L por F, y cruz J es K. Así que el torque de esa fuerza F apunta en la dirección saliendo de la pantalla. Calculemos ahora, por ejemplo, el torque de la fuerza del bloque sobre la palanca. Ya, fíjense que la palanca le está ejerciendo al bloque una normal, que sería igual a mg. Si la palanca le está ejerciendo una normal al bloque mg, por acción y reacción, el bloque le está ejerciendo una fuerza a la palanca mg hacia abajo, ¿cierto? A una distancia x. Entonces, ¿cuánto vale el torque de la fuerza del bloque sobre la palanca? El torque de la fuerza del bloque sobre la palanca es X según I, cruz la fuerza, que en este caso apunta en la dirección de menos J, así que es menos mg según J. Así que el resultado de ese torque es que el torque vale menos mgx según K. Profe, el menos mg no debería ser con J. No, pues. Ah, es que esa es una J. ¿Se refieren ya. a esa o no? Sí, a esa. Sí, perdón, me quedo Y el muy X es una I. El X es una Y. Sí, oh, Ya. ya, déjenme hacerlo bien eso. Y esa es una J. Bueno, y entonces déjenme enunciar inmediatamente la ley de equilibrio
que necesitamos faltante para poder asegurar el equilibrio ahora de un sistema de partículas como el que estamos estudiando. Entonces, nuestro equilibrio, ¿cierto? Ahora de un sistema de partículas va a constar de al menos 3 proposiciones, ¿sí? Primero, que el objeto esté en reposo. Segundo, que la sumatoria de las fuerzas externas sobre el objeto tiene que ser igual a 0. Y que la sumatoria de los torques externos tiene que ser igual a 0. Esta tercera proposición es la que es la novedad, ¿cierto? Esta es la novedad. Esto no lo teníamos antes y esto es lo que necesitamos ahora para que los sistemas estén en equilibrio. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el diagrama de cuerpo libre de la palanca? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre la palanca? Sobre la palanca hay varias fuerzas actuando. Está la fuerza F, esa es una fuerza externa, de todas maneras. Está también la fuerza del bloque, que es mg ahí, actuando a una distancia x del pivote. Pero también hay otra fuerza que podría ser una reacción acá en el pivote, que es que obviamente la palanca está apoyada también en el pivote, así que básicamente ahí podría haber una reacción desconocida, R. ¿Y hay más fuerzas externas sobre la palanca? No los escucho, chicos. Ni chicas. ¿Hay más fuerzas externas sobre la palanca? ¿Su propio peso? El propio peso podría ser, sí. El propio peso podría ser. Vamos a ignorar el peso de la palanca. Vamos a suponer que la palanca tiene un peso igual a 0. O que es muy chico comparado con el peso del bloque que está encima. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué era R? R en realidad es una fuerza cualquiera que es una reacción que está acá en el pivote, ¿sí? Eso es R. Ya. Entonces eso nos hace escribir las siguientes ecuaciones para el equilibrio ahora, ¿ya? Lo que nos gustaría saber es cuál es la fuerza F necesaria para que el sistema esté en equilibrio. ¿Cuánto necesitamos tirar de la cuerda en el extremo de la palanca para que este sistema esté en equilibrio? ¿Ya? Y entonces, uno podría decir, ya, supongamos que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, lo que decimos es que entonces R, la reacción, ¿cierto? Más F, menos mg según J, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Así que uno diría, ok, en ese caso R más F es igual a mg, según J. ¿Sí? Y lamentablemente en esa ecuación tenemos dos incógnitas, porque no conocemos F y tampoco conocemos R. ¿Ok? Así que, como que quedamos donde mismo. Y eso es aplicando nuestra segunda condición, ¿ya? Diciendo que la sumatoria de fuerzas externas tiene que ser 0. ¿Qué pasa si aplicamos la tercera condición y pedimos que la sumatoria de torque sea igual a 0? Bueno, en ese caso tenemos que igualar el torque de la fuerza F con el torque del bloque, porque tenemos la suerte de que el torque de la fuerza R es 0 porque no tiene brazo. Esa fuerza no tiene brazo respecto del giro del pivote. ¿Se entiende? El brazo es 0, así que el torque es 0, pero la sumatoria de torques externos tiene que ser igual a 0,
Así que eso inmediatamente nos dice que L por F según K más mgx según menos K tiene que ser igual a 0, o de otra manera, L por F igual a mgx, y F es simplemente mgx partido por L. ¿Sí? Así que ahí al tiro obtenemos el valor de la fuerza necesaria para sostener a la palanca en equilibrio. Y de hecho, a partir de esta ecuación, porque como F es mgx partido por L, entonces sabemos que además que R necesariamente va a ser igual a mg menos mgx partido por L según J. O sea, R va a ser igual a mg por 1 menos x partido por L según J. O sea, la reacción también va a ser una fuerza en la dirección J. ¿Ya? La pusimos en cualquier dirección porque no sabíamos en realidad para dónde apuntaba, pero de las ecuaciones podemos ver que apunta en la dirección J, hacia arriba, ¿sí? Y lo que va a hacer la reacción R nomás es que va a equilibrar el peso, cualquiera que sea el peso que no alcanzó a equilibrar la fuerza F, lo va a equilibrar la fuerza R, ¿ya? Y el torque lo van a equilibrar, el torque de la fuerza F va a ser equilibrado por este torque de la fuerza mg del bloque.